Pasa que cada día estás con la manguera sobre tus bancales, y tus tomates siguen pareciendo haber corrido una maratón por el desierto. ¿Te suena familiar, verdad? Parece que lo estás haciendo todo bien, y aún así la cosecha no te da las alegrías que esperas. Hoy vamos a desglosar 8 reglas de oro para un riego perfecto de tus hortalizas en épocas de calor. Y te prometo que no solo aprenderás cuándo y cuánta agua debes aplicar. Entenderás la lógica de las propias plantas, y esto cambiará para siempre tu manera de entender y cuidar tu huerto. La mayoría de nosotros cree que regar es simplemente saciar la sed de nuestras plantas, pero en realidad es un proceso mucho más complejo de lo que parece. Un riego incorrecto no solo resulta inútil, sino que puede ser muy perjudicial. Puede causar pudrición de raíces, fomentar enfermedades fúngicas o incluso debilitar las plantas, haciéndolas dependientes de una dosis diaria de agua. Nuestro objetivo no es solo darles de beber, sino crear las condiciones para que la planta misma pueda buscar y absorber la humedad, volviéndose fuerte y autosuficiente. Así que, la regla número 1. Elegir el momento adecuado. Este es quizás el paso más sencillo, pero también el más crucial para una cosecha saludable. El momento ideal para regar es por la mañana temprano. Imagínese, el sol aún no ha salido o apenas está asomándose. Usted riega sus plantas, y el agua tiene tiempo de filtrarse profundamente en la tierra fresca, llegando hasta las raíces más profundas. Las plantas reciben un subidón de energía que les dura todo el día caluroso. Además, si algunas gotas caen accidentalmente sobre las hojas, se secarán rápidamente bajo el sol de la mañana, y esto es la mejor prevención contra los hongos y enfermedades. ¿Y regar por la tarde? Se podría decir que el riego vespertino es un aprobado justito. Sí, la evaporación será mínima, y es mejor que nada, pero hay un gran inconveniente. Hojas mojadas y tierra húmeda durante toda la noche son un paraíso para las babosas y un foco de enfermedades como el mildiu. Por la noche hace frío y humedad, condiciones ideales para el desarrollo de todo tipo de problemas. Así que, si por la mañana es imposible, riegue por la tarde, pero sea consciente de los riesgos. Pero regar durante el día, en pleno calor, es casi un crimen contra su huerto. ¿Por qué? Primero, la mayor parte del agua simplemente se evaporará sin llegar a las raíces. Gastará agua y tiempo inútilmente. Segundo, las gotas de agua sobre las hojas pueden actuar como lupas y causar quemaduras. Pero lo más terrible es el choque térmico. Imagínese, tierra ardiente y agua helada de la manguera. Las raíces sufren un estrés enorme y la planta se debilita. En lugar de ayudarla, la está dañando. Ahora pasamos a la segunda regla, que probablemente sea el error más común entre los jardineros. Nos referimos a la frecuencia y la profundidad del riego. Muchos creen que en épocas de calor hay que regar un poco cada día. Parece lógico, ¿verdad? Hace calor, así que la sed es constante. Sin embargo, con las plantas, esta lógica funciona al revés. Cuando se riega un poco cada día con una regadera, solo se humedece la capa más superficial del suelo. ¿Y qué hacen las raíces? Correcto, no se adentran. ¿Para qué? Si la comida, es decir, el agua, ya está siempre en la superficie. Como resultado, desarrollas un sistema radicular débil y superficial. Un huerto así es como un niño mimado que monta una pataleta si no recibe su caramelo diario. A la menor sequía, con que te saltes un solo riego, y listo, las hojas se marchitan y la planta sufre. El enfoque correcto es un riego poco frecuente, pero muy generoso. Olvídate de la rutina diaria con la regadera. Es mucho mejor regar tus bancales cada 3, 5 o incluso 7 días, como si fuera un auténtico diluvio. Tu objetivo es empapar la tierra en profundidad, unos 30-40 centímetros. Deja que el agua se absorba lentamente y penetre hondo. De esta forma, obligarás a las raíces a buscar la humedad en las profundidades. Cultivarás una planta fuerte y resistente, con un sistema radicular potente,
capaz de valerse por sí misma y de sobrevivir a la sequía sin tu constante intervención. Así que, regamos con poca frecuencia, pero de forma generosa. El siguiente punto crucial, y es una tercera regla en la que muchos ni siquiera reparan, es la temperatura del agua. Imagina un caluroso mediodía de julio. La tierra de tus bancales ha alcanzado los 40 o 50 grados. Y en ese instante, enciendes la bomba del pozo o abres la toma de agua, y sobre esas raíces tan calientes se precipita un chorro de agua helada, a apenas 8 o 10 grados. ¿Qué crees que pasará? Para las raíces, esto es un impacto brutal. Un auténtico choque térmico. Las diminutas raíces absorbentes, que son las responsables de la nutrición, simplemente dejan de funcionar, e incluso pueden llegar a morir. La planta experimenta un estrés enorme, su crecimiento se detiene o ralentiza, y se vuelve mucho más susceptible a las enfermedades. Puede que a simple vista no notes nada alarmante, pero en su interior se están gestando procesos muy dañinos. ¿Cómo evitar esto? Es muy sencillo. Utiliza agua que haya reposado y se haya calentado al sol. La opción ideal es tener un bidón grande, o cualquier otro recipiente pintado de negro. En un solo día, el agua en su interior alcanzará la temperatura ideal para tus plantas. Si no tienes esta posibilidad y tu única fuente es agua de pozo, procura regar muy temprano por la mañana, cuando la tierra y el aire todavía no se han recalentado. Recuerda, el riego debe ser una ayuda, no una fuente de estrés adicional para tus hortalizas. La cuarta regla, esencial para la salud de tus plantas, te protegerá de las enfermedades más traicioneras de la huerta. Y es la siguiente. Riega siempre directamente en la base de la planta. ¿Por qué es tan crucial? Tomemos como ejemplo los tomates y los pepinos. Estas dos plantas son muy susceptibles a la Phytophthora y al oidio. ¿Y qué es lo que les encanta a estos hongos? Exacto, la humedad y el calor. Cuando riegas tus verduras directamente sobre las hojas, creas el ambiente perfecto para su proliferación. Las gotas de agua se quedan estancadas en las hojas, sobre todo si riegas por la tarde-noche, y se convierten en el incubador perfecto para las esporas. Regar directamente en la base resuelve este problema. Las hojas se mantienen secas, y toda esa valiosa humedad va justo donde debe, directamente a las raíces. Esto no solo previene enfermedades, sino que también es un método de riego mucho más eficiente. El agua no se desperdicia al mojar las hojas, ni se evapora de su superficie. Por supuesto, en ocasiones un refrescante chaparrón puede ser beneficioso, por ejemplo, para limpiar el polvo de las hojas. Pero esto debe hacerse únicamente a primera hora de la mañana, para que las hojas tengan tiempo de secarse por completo antes de que llegue el calor. Y bajo ningún concepto, debe convertirse en una práctica habitual. Recuerda, la comida y la bebida de las plantas están abajo, en las raíces, no arriba, en las hojas. La quinta regla es el pilar de tu éxito, y dice así: conoce tu suelo. Porque regar un cultivo en arena ligera y en arcilla pesada son dos cosas completamente distintas. Veamos en detalle. Si tu suelo es arenoso, es como un colador. El agua lo atraviesa muy rápidamente, casi sin retenerse. Al regar este tipo de terreno, corres el riesgo de que en un par de horas toda la humedad se filtre a las capas profundas, dejando las raíces sin nada. Por eso, en la arena, debes regar con más frecuencia, pero quizás en porciones más pequeñas, para que el agua tenga tiempo de absorberse. Muy diferente es el caso del suelo arcilloso o franco-arcilloso. Es denso, pesado y retiene la humedad de maravilla. Pero tiene otro problema. Si echas agua demasiado rápido, simplemente no tendrá tiempo de absorberse. Se formará un charco en la superficie que, al secarse, se convertirá en una costra dura, bloqueando el acceso de oxígeno a las raíces. En la arcilla, debes regar con menos frecuencia pero durante más tiempo y lentamente, permitiendo que el agua penetre en profundidad.
¿Cómo puedes comprobarlo? Simplemente toma un puñado de tierra y apriétalo en tu puño. Si se desmorona, tienes arena. Si se forma una bola compacta y pegajosa, es arcilla. Comprender este sencillo hecho te ayudará a establecer el programa de riego perfecto para tu terreno, ahorrando tanto agua como esfuerzo. Y ahora, hablemos de su principal aliado en la lucha por retener la humedad. La sexta regla, el acolchado. Si aún no lo practica, estoy seguro de que, después de ver esto, no tardará en cubrir sus bancales. ¿Qué es el acolchado? Es, sencillamente, cubrir el suelo alrededor de sus plantas con cualquier material orgánico. Puede ser hierba recién cortada y ligeramente seca, paja, heno, serrín, turba o incluso cartón. ¿Y qué consigue esta capa? Funciona como una auténtica manta para el suelo. En primer lugar, el acolchado impide que el sol caliente directamente y reseque la tierra. El suelo que lo cubre permanece fresco y húmedo durante mucho más tiempo. Esto significa que puede reducir sus riegos a la mitad o incluso a un tercio. Toda el agua que aplica se queda donde debe, junto a las raíces, en lugar de evaporarse en pocas horas. En segundo lugar, el acolchado suprime el crecimiento de las malas hierbas. Simplemente no pueden abrirse paso a través de una capa densa de material orgánico. Menos malas hierbas se traduce en menos competencia por el agua y los nutrientes. Y en tercer lugar, con el tiempo, la capa inferior del acolchado se descompone, transformándose en un valioso abono y mejorando la estructura del suelo. Este se vuelve más suelto, aireado y fértil. El acolchado es, sin duda, uno de esos casos en los que una acción tan sencilla resuelve múltiples problemas a la vez y facilita enormemente la vida del jardinero. La séptima regla te enseñarán a entender el lenguaje de las plantas. Aprenderemos a distinguir la sed real del llamado golpe de calor. Esta habilidad te salvará de un riego excesivo y perjudicial. Imagina esta situación. Es mediodía, el sol está en su punto más alto, y las hojas de tus calabacines o tomates están caídas y parecen sin vida. ¿Cuál es el primer pensamiento? Obviamente les falta agua. Agarras la manguera y empiezas a rescatarlas. ¡Alto! En la mayoría de los casos, esto es un error. Una planta es un organismo inteligente. Cuando hace mucho calor, para reducir la evaporación de humedad, simplemente pliega sus hojas, disminuyendo su superficie. Este mecanismo se conoce como turgencia. La planta entra en una especie de anabiosis o letargo para soportar el calor más intenso. Si en ese momento introduces un dedo en la tierra, lo más probable es que descubras que está húmeda a varios centímetros de profundidad. Entonces, ¿cómo saber si una planta realmente necesita agua? Observa la planta a primera hora de la mañana, antes de que salga el sol, o a última hora de la tarde, cuando el calor haya disminuido. Si las hojas han recuperado su turgencia y se ven vigorosas, todo está bien, no necesitan riego. Pero si incluso con el fresco siguen marchitas, esa es la verdadera señal de alarma. Eso significa que las reservas de humedad en el suelo se han agotado de verdad, y es hora de usar la regadera. No te dejes llevar por el pánico diurno de las plantas. Confía en la observación matutina. Y, finalmente, la octava y última regla, que engloba todas las anteriores. El enfoque individual. No se puede regar todo el huerto siguiendo un mismo esquema. Cada verdura tiene sus propias necesidades. Tomemos, por ejemplo, el pepino. Está compuesto en un 95% de agua. Tiene hojas grandes que evaporan mucha humedad y un sistema radicular superficial. El pepino es un verdadero glotón de agua. Le gusta el riego frecuente y abundante con agua tibia. La falta de humedad se notará inmediatamente en los frutos. Se volverán amargos. Ahora, observemos a su vecino, el tomate. El tomate tiene una potente raíz pivotante que se adentra profundamente en la tierra. Soporta mucho mejor la sequía. El exceso de humedad es incluso perjudicial para el tomate.
provoca que los frutos se agrieten y el desarrollo de enfermedades fúngicas. Al tomate hay que regarlo con menos frecuencia que al pepino, pero de forma abundante, para humedecer la tierra a gran profundidad. Lo mismo ocurre con otros cultivos. La col, con sus enormes hojas, necesita mucha agua. En cambio, los pimientos o las berenjenas son más moderados en sus demandas. Antes de regar, piensen siempre a quién están regando. Estudien las necesidades de sus plantas. Tengan en cuenta su fase de desarrollo. Durante la floración y la fructificación, la necesidad de agua aumenta. Este enfoque inteligente y diferenciado es, sin duda, la maestría en el arte del riego adecuado. Y ahora, lo más interesante, el momento clave que lo cambia todo. Ese punto de inflexión en cómo entendemos el riego. ¿Se han fijado cómo, en pleno día caluroso, las hojas de sus tomates o calabacines se marchitan? La primera reacción es coger la regadera y salir al rescate, pero eso es una trampa. En la mayoría de los casos, la planta no sufre de sed. Simplemente pliega sus hojas para reducir la evaporación y sobrevivir al calor sofocante. La tierra debajo puede estar completamente húmeda. Si en ese momento la riegas con agua fría, le provocarás un verdadero shock a las raíces y, además, un exceso de humedad. La señal real de sed es cuando las hojas permanecen lánguidas a primera hora de la mañana, antes de que el calor apriete. Esa es la señal para actuar. Y el segundo punto crucial. ¿Recuerdan la regla del riego poco frecuente pero abundante? No es solo una recomendación. Así es como adiestras a tus plantas. Las obligas a que sus raíces no crezcan superficialmente, sino que se extiendan en profundidad, buscando las capas más húmedas del suelo. De esta manera, desarrollas un sistema radicular potente y autosuficiente. Tus verduras se vuelven más fuertes, resistentes, y soportan mucho mejor los periodos cortos de sequía. De niñera con regadera, te conviertes en un entrenador que forma verdaderos atletas. Entonces, ¿qué conclusión sacamos? Un riego correcto no es cuestión de cantidad de agua, sino de estrategia. Riega por la mañana, de forma abundante pero espaciada, directamente en la base de la planta y con agua templada. Usa mantillo y analiza siempre el estado de tus plantas antes de coger la manguera. Gracias por haber visto este video hasta el final. Si estos consejos te han sido útiles, dale a me gusta y suscríbete al canal para no perderte nuevos contenidos. Y ahora, una pregunta para ti. ¿Qué trucos de riego utilizas para tus hortalizas? ¿O quizás antes cometías alguno de estos errores? Comparte tu experiencia en los comentarios. Aprendamos juntos.